Hola, buenas noches a todos los salvadoreños, a donde quiera que sintonicen esta señal de plataforma, como todas las noches a las 7 de la noche, en este espacio sin censura para expresar nuestras opiniones sobre la coyuntura del país y en esta ocasión, pues del mundo entero, porque es un tema mundial, ya no solamente trasciende a la nación lo de la pandemia. Así que en Viernes Santo, de cuarentena y que estamos todos en cuarentena domiciliar obligatoria, que esperemos cumplan de forma voluntaria para evitar todos estos sucesos que se están dando entre los tres órganos de Estado. Yo siempre he sostenido que nuestra constitución es anacrónica y que porque no contemple un régimen de excepción, yo no considero que no se pueda otorgar si están los tres órganos de Estado en este momento gobernando hoy, ahora, en esta coyuntura actual. Yo pienso que sí se tiene que dar si las circunstancias se mantienen y existe la necesidad de que se otorgue. Tampoco de forma permanente, definitivamente no estoy de acuerdo con eso tampoco, pero sí mientras sea definitivamente necesario. Estamos viendo que ya lo sabíamos, pero en realidad en El Salvador la gente por las buenas no entiende y a veces ni siquiera por las malas, ya lo estamos viendo. Aquí van a salir muchos celebrando que la Corte Suprema de Justicia está resguardando sus derechos, pero cuando estén en una cama de hospital y cuando hayan contagiado a sus familiares, a las personas que dicen querer, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus esposos, esposas, cuando estén allí, van a morir celebrando por sus derechos incólumes, pero suplicando por una atención médica y quizás hasta por un respirador, que ya vimos que es cuando la fase está más delicada, que hay mucho contagio y que se pone peor la situación, que es lo que más falta. No es necesario estar en la situación en la que nos encontramos, de pugna entre poderes, por el simple hecho de que usted desobediente no le dio la gana de acatar la cuarentena obligatoria. Y me refiero únicamente a esas personas que salen por rebeldes, que salen y no tienen necesidad de salir y que salen y que únicamente lo hacen por burlar a las autoridades. Por esas personas estamos pagando mucho, porque yo se los digo de corazón y cuando ustedes saben que yo critico, lo hago porque la idea es aportar a la construcción de algo mejor, no es simplemente criticar, pero es un hecho cierto que a mí me da un temor terrible salir al supermercado. Solo he salido una vez y ya hace bastante tiempo, de hecho ya me toca salir de nuevo y sí me da mucho temor no regresar a casa y no regresar por culpa de esos irreverentes que han salido desobedientes, que hay tratamientos que se les pueden dar, ya lo vamos a hablar, pero sí, en realidad, y yo creo que es un temor válido que muchos han de tener, que tenemos que salir a comprar víveres, a comprar alimentos, cosas básicas y medicinas, y sentimos ese temor de que nos vayan a retener, que vayan a creer que nuestra causa no es justificada y nos vayan a llevar a un centro de cuarentena, de contención de la cuarentena. Entonces, eso tampoco es válido, no es normal. Es cierto que el interés público prima sobre el interés privado, pero tiene que hacerse siempre de la manera más respetuosa posible. Hay veces que no se va a poder y fue necesario quizás hacerlo de esta manera, porque sí, yo creo que todos estamos conscientes en el país que lo que se ha hecho con el supremo interés y con el genuino y legítimo interés de querer salvaguardarle la vida y la salud a todos los salvadoreños. Sin embargo, también hay que ir viendo las formas y los excesos que se han ido dando en el camino para poder mejorarlos. Si bien es cierto que todas estas personas que han desobedecido indiscriminadamente y sin ninguna justificación legal la cuarentena y el régimen de restricción de la libertad de tránsito en cuanto a ese derecho, lo que procede en realidad es que vayan presos. Es decir, seamos también un poco realistas. Aquí lo que corresponde es que vayan presos. Lo que sucede es que como hay un riesgo de que sean portadores del virus, porque no sabemos quién sí y quién no, por eso se escoge llevarlos a un control sanitario y, si es necesario, a resguardo en cuarentena forzosa. Lo que sucede es que, en mi opinión, sí hubo un defecto desde el inicio, que no se estableció claramente cuál iba a ser el protocolo a seguir de parte de las autoridades que iban a aplicar discrecionalmente este tipo de restricciones, porque cuando los detienen por desobediencia, y esta es mi recomendación para mejorar el sistema, porque también se van a seguir dando estos casos mientras no exista la ley que la sala ordena, pero cuando existe una desobediencia o en general cualquier delito que se comete y que las autoridades intervienen, lo que sucede después es una detención. Entonces, en esa detención hay un procedimiento administrativo que la policía debe de realizar, y eso es ir y documentar todo el procedimiento de detención, porque se le detuvo, qué es lo que no justificó, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo.
y etcétera, y se deja constancia en un acta de detención en donde incluso hasta se nombra defensor. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque incluso después tienen que remitir esas diligencias a la Fiscalía para que sean el fundamento de las peticiones que hace Fiscalía ante los jueces de la República. Entonces, traigo esto a colación porque hubiera sido interesante ver que desde el inicio, con el ánimo de evitar excesos, se hubiera establecido un protocolo, que por cierto el decreto 611 sí lo regula en el artículo 3, que debió haberse elaborado un protocolo para darle integral cumplimiento a ese régimen de excepción, el 611, que es no es prórroga, es un régimen de excepción independiente. Entonces, en el artículo 3 establecía que tenía que elaborarse un protocolo. Ese protocolo, no, por lo menos tuvo que haber sido público, no lo fue. Si acaso existe, no lo conocemos, pero en ese protocolo debió establecerse que las autoridades competentes iban a documentar cada una de las detenciones. Digamos que no podían estar levantando actas porque el tiempo apremia, y es cierto, aquí la pandemia no espera. Definitivamente no espera, y hay que actuar rápido, hay que tomar decisiones y hay que tomarlas ya. Entonces, ¿pero qué se podía hacer? Una grabadora que al final del día se tuviera alguien que estuviera descargando todas esas declaraciones o documentaciones y trasladarlas a un papel y firmarlas de parte de la persona que grabó. Por ejemplo, este día se procede a retener, porque incluso la sala utilizó la palabra de retención, a Juan Pérez, porque incumple la cuarentena forzosa y el régimen de excepción, y en el sentido que no tiene justificación válida, porque manifiesta que va a esto, esto y esto, pero no tiene la carta o no tiene documentado que vive en esa residencia con algún recibo de agua, o simplemente dice que viene del súper pero no trae una factura. Es decir, hay que documentarlo para evitar los excesos, porque recordemos que según la Constitución, si hay un abuso de las potestades que otorga la misma Constitución y las leyes a un funcionario o empleado público, estos van a responder de forma personal por ello. Entonces, estamos claros que la intención y voluntad en esta ocasión ha sido siempre resguardar la vida de la mayoría de las personas por sobre algunas cuantas desobedientes. Ahora, también tenemos que ver lo de los excesos. Por eso es que yo sugiero que estas retenciones y detenciones que se tienen que documentar. Ya establecía el asesor jurídico que se remiten al Ministerio de Salud para una evaluación de salud y si se recomienda o no llevar a un centro de cuarentena. El problema que a mí me parece que hay en la resolución de la sala e incluso del mismo régimen es que se establece que estas personas tienen que justificarse porque es un riesgo, cuando sabemos que el país entero está sometido a cuarentena o está con un cordón sanitario, y que ya transitando o ya estando el virus de forma local o de forma autóctona, como se menciona también en los registros, pues entonces no hay manera de saber si esta persona X o esta persona Y es portadora o no del virus, o estuvo en contacto con alguien que fue portador y quizás está en periodo de incubación. Es decir, no podemos determinar eso, y sería bastante injusto que personas que ya están esperando en los centros de cuarentena o que ya están esperando en otros lugares donde, por ejemplo, todo el personal médico hospitalario, todos los policías y los militares que estén esperando su prueba, y que a esto se les vaya a dar prioridad, cuando incluso en muchos de los casos hemos visto que no son esos casos de necesidad que salieron porque tienen que trabajar, si no comen, sino que en su mayoría son que hasta accidentes de tránsito han ocasionado, y que hemos visto hasta casos de corrupción en plena cuarentena. Y eso que no tiene nada que ver con la pandemia, pero vimos a alguien que no fue retenido y que tiene que hacerse una investigación de parte de la Fiscalía posteriormente, pero sí fue liberado con una simple multa. Descalificaron muchos simplemente porque es factum. Todos sabemos la agenda que tienen, sí es cierto, pero hay fotografías, hay testigos, los mismos militares son testigos. Entonces, lo menos que se puede hacer es una investigación, porque esos casos de corrupción se ven en época de pandemia y en no época de pandemia. Eso tiene que cesar definitivamente, o todos en la cama o todos en el piso, pero esos tratos desiguales no se pueden seguir dando, y sobre todo si son irrespetuosos de derechos humanos, lo mejor es documentarlo, aunque lo ideal sería que la Asamblea haga la ley tal y como se lo dicta la sala. Qué bueno que el Ejecutivo sí tiene esa idea de que las sentencias constitucionales se cumplen, y qué bueno que la sala ha tenido esa intensidad y esa claridad en estas sentencias de decir se le ordena al presidente, ¿verdad? Esa intensidad que quisiéramos ver siempre los salvadoreños, y no solamente
que se trata de pandemia o no solamente porque es el Ejecutivo o no solamente por la coyuntura, sino que quisiéramos verla siempre, esa intensidad que no vimos, por ejemplo, con la ley de la reconciliación, que de forma sistemática y bastante consciente además y constante viene haciendo la Asamblea Legislativa en cuanto a la elaboración de esa ley de la reconciliación. O, por ejemplo, la ley del voto al exterior. No vimos esa intensidad y esa contundencia de esta sala en relación a los incumplimientos deliberados, porque son deliberados, y esos fraudes de constitución que ha estado cometiendo la Asamblea Legislativa. Pero definitivamente es algo que en el futuro se pretende cambiar. Todos sabemos que aquí se han movido los nombramientos de funcionarios de alto rango, desde, bueno, todos sabemos, desde magistrados de Corte Suprema de Justicia, desde Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera. Y esto es un tema de corrupción que en este momento pienso yo que es un desperdicio hablarlo, pero también todos sabemos que a partir del otro año se espera que eso cambie porque todos son cuotas partidarias. Triste realidad. Entonces, como estos son los funcionarios que nos toca, estos son los funcionarios que hay que aceptar, estos son los funcionarios que hay que seguir con sus reglas, yo sí estoy de acuerdo que aún en nuestra constitución siendo anacrónica, hay disposiciones que puede repararse, por ejemplo, lo del régimen de excepción del artículo 29 y 30, en coordinación, sobre todo, precisamente con la Sala de lo Constitucional, que es la que está aquí y hoy, no hace 30 años que se elaboró esa constitución. Si es necesario, yo esperaría que la Sala avale el régimen, la prórroga del régimen de excepción, que se espera que también dé la Asamblea Legislativa, pero que se ordenen las cosas, que se hagan protocolos para que no sintamos los ciudadanos que somos responsables y que respetamos las reglas, no sintamos ese temor de salir cuando de verdad necesitamos salir. Eso no es justo, no lo merecemos tampoco, por culpa de un montón de desobedientes y vagos irresponsables que por ellos sus familiares podrían enfermar. Pero bueno, ese tema sí me gustaría ver que de verdad esa sala permaneciera con esa intensidad siempre. Por otra parte, déjenme comentarles que sí me parece que sería de considerar declarar una ley seca de por lo menos 2 meses, porque la idea con la que se forza o con la que se forzó la cuarentena, es decir, y se cerraron los moles, se cerraron los restaurantes y se cerraron todos aquellos lugares que atraen al ciudadano para salir, es decir, le quitaron los lugares que le motivan a salir y a respetar la cuarentena. De esa misma manera hay un montón de gente que sale solo por ir a comprar cervezas. Entonces, ese problema, miren cómo lo solucionó Guatemala. Ley seca, me parece que fue incluso unido a un toque de queda del 5 al 12 de abril, justo para la época de la vacación. Prohibido beber bebidas alcohólicas y prohibido salir. Fíjense qué bonito y qué eficiente. Aquí estuvieran, ya me imagino, echando espuma quienes, pero definitivamente son cosas que son necesarias y en eso sí se debe de pensar porque la cerveza no es un producto vital, no es una canasta básica, no es algo con lo que no se pueda vivir y por el contrario es algo que está fomentando que la gente salga. También estoy llevando yo mismo el control de mi tiempo, entonces si me ven que hago esto es porque estoy tratando de no pasarme, pero quiero abordar los temas que considero importantes. Y es importante también que tengamos claro una situación por aquello de los que criticaban el hospital y que va a estar hasta en mayo y que ya va a ser muy tarde. Qué equivocados están, porque definitivamente queda claro que no han entendido lo que se viene. Después que pase el pico de infecciones y que empiecen a haber la mayor cantidad de decesos y contagios y que ya van a entender que esto es algo que mientras no haya una vacuna, mientras no haya una cura, mientras no seamos inmunes, esta es la nueva realidad del mundo, no solo El Salvador, es la nueva realidad. Hay que irnos adaptando y aceptando nuestra nueva realidad. Esto es mínimo 1 año hasta que esté la vacuna y podamos tener acceso nosotros a ella. Entonces, esta es la nueva realidad. Tienen que acostumbrarse y educar a sus hijos de otra manera. Tienen que andar un pañuelito. Si se quieren rascar el ojo, hacerlo con un pañuelito, no con la mano. Si quieren rascarse el rostro, con un pañuelito, no con la mano. Uñas pequeñas, recortadas, sin accesorios, porque los accesorios, el metal es uno de los lugares donde el virus vive por más tiempo. El lavado constante de manos, no tocar al prójimo, es decir, mantenerse lejos, el saludo tiene que cambiar. El distanciamiento social tiene que ser algo que los niños tienen que estar conscientes por qué es y cómo lo tienen que cumplir. También el no estarse tocando la cara. Miren, los niños no entienden eso y es una cuestión que es un hábito. Entonces hay que empezar a formarnos de nuevos hábitos, por lo menos por 1 año, porque esta es nuestra nueva realidad. Si cuando en mayo esté es decir,
los contagios no van a parar y no nos pueden tener encerrados por un año. Entonces hay que tomar medidas, hay que aprender a convivir con el virus de una forma responsable. Es decir, ese hospital se va a llenar y va a estar lleno y quizás ni siquiera va a dar abasto, porque los contagios van a ser masivos siempre. Es decir, la gente para formarse de nuevos hábitos, 20 días como mínimo, los que tengan la intención verdadera de formárselos. Y no es una tarea fácil porque hay que salir al supermercado, hay que desinfectar las cosas, pero esta es la nueva realidad y tienen que aceptarla. Ese hospital va a ser más que útil, incluso por muchos meses después de que esté listo, hasta que haya vacuna definitivamente. Ahora, por otra parte, sí me gustó, este tiene relación en realidad con lo que decía el doctor Tedros, me parece que se llama, no lo apunté por ningún lado, Tedros, el director de la OMS o de la WHO, cuando decía que esta es una batalla de la humanidad contra el virus. Aquí usted, cuando ya esté en el hospital, va a poder celebrar, como les dije antes, que sus derechos quedaron incólumes, porque la sala los defendió ante las supuestas arbitrariedades del presidente que quería resguardarle su vida. Allá se va a morir celebrando la protección de sus derechos, cuando por irresponsable salió y probablemente hasta infectó a sus familiares. Esperemos que eso no se dé, pero definitivamente es lo que podría pasar. Esta es una lucha contra ese virus de parte de la humanidad. Aquí somos todos juntos, o somos todos juntos muertos, o somos todos juntos sanos. Depende de cada uno de nosotros, porque es cada uno de nosotros el que aporta. No es justo que todos estemos haciendo, o la mayoría estamos haciendo un esfuerzo inmensamente grande. Es decir, yo no tengo idea cómo vamos a ser muchos que vivimos de nuestras profesiones, somos independientes, no tenemos esa bendición que tienen bastantes de tener un salario fijo porque trabajan para el Estado. Incluso el Estado tampoco podría mantenerlos por un año sin que estén trabajando. Es decir, hay que ir haciendo adecuaciones paulatinas con mucha protección. Hay que dotar de mascarillas a todas las personas, de alcohol gel. Es decir, es una nueva realidad definitivamente y así tienen que entenderlo. Las mascarillas, por mucho que digan que no servían, o ya vimos que sí, que todos tenemos que portar una, aunque sea de tela, porque eso, unido a las demás medidas, yo no soy experta, pero unido a las demás medidas, pues son mucho mejor que nada, porque hay que salir, no podemos vivir solamente encerrados, hay que salir y es importante que eso se haga así. Entonces, el llamado es una vez más para que tengamos una consideración. Yo lo decía la vez pasada, los militares y los policías, nuestra seguridad pública han estado siempre al frente, exponiendo su vida siempre, no solamente en época de pandemia, que ahora les toca al personal médico estar en esa primera línea exponiendo hasta su vida por protegernos. Los policías y los militares han estado ahí siempre haciendo eso. Y por un salario que todos sabemos que no corresponde con la exposición que hacen y con la entrega que hacen y con el trabajo que hacen. Y aquí están otra vez al frente de la línea de batalla, dando su vida por proteger a lo de los demás salvadoreños. Yo creo que lo menos que podemos hacer es y respetarlos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es colaborarles, no saliendo si no es necesario, de verdad que no es necesario. Hay muchos que, miren, yo no puedo imaginarme el nivel de frustración que puedan tener esos médicos que pasan 48 horas metidos en un hospital, las enfermeras, todo el personal médico o los policías que pasan de turno y cuidando a la gente, exponiendo a enfermarse, a morirse, a enfermar a sus familiares. Y de pronto ir viendo que aquellos van hasta con la caravana de familiares, con todas las provisiones, porque van a su casa de playa a pasar la vacación. No, miren, de verdad que les dé vergüenza, no sean irresponsables, den gracias a Dios que tienen la manera de sobrevivir guardados en su casa, porque para muchos, sobre todo para estos policías, para estos militares y para este personal médico, quedarse en casa no es una opción. Ellos tienen la obligación de estar en la calle y lo hacen de todo corazón. Por eso es que dicen que no les gusta que sean llamados héroes. Lo que necesitan es protección y equipo y la colaboración de todos los ciudadanos. Aquí los héroes, si quieren llamarlo así, tenemos que ser cada uno de los ciudadanos respetando las normas y dejando de criticar solo porque es el presidente o porque no es el presidente. Miren, la pandemia no se trata sobre el presidente, la pandemia se trata sobre sus vidas. Dejen de estar queriéndole ver mala intención a absolutamente todo. Aquí la voluntad ha sido muy clara que la intención es proteger sus vidas, deberían de estar agradecidos. Es cierto que se hacen cosas
que se pueden mejorar. Todo es perfectible en esta vida, absolutamente todo. El arte está y el corazón de cada humano está en la forma en la que nosotros hacemos ese aporte para que se mejoren. Es decir, hay que hacer críticas constructivas, no solamente para destrozarlo porque es el adversario político. Aquí no se trata de política, señores, es de salud y lo reitero, aquí es adecuando absolutamente todo a las medidas sanitarias, a las necesidades sanitarias, a las necesidades que genere la pandemia y no a la inversa. Aquí no nos podemos ir haciendo o queriendo o pretendiendo obligar a que la pandemia se adecue a nuestras leyes o a nuestras necesidades, ¿no? Aquí es nosotros adecuándonos a la pandemia y esta es la nueva realidad y es lo que tienen que entender. Empiecen a procesar cómo va a ser esto en el futuro porque la educación va a cambiar, por lo menos en todo este año. Definitivamente, no sé si van a volver a las escuelas, cómo van a hacer con los que no tienen para tener aulas virtuales y recibir sus indicaciones vía internet. Pero todo, absolutamente todo ha cambiado y todo va a permanecer cambiado, es decir, nuevos hábitos, por favor, colaborémonos, no seamos irresponsables, la vida de todos está en nuestras propias manos. Este es mi mensaje en este viernes, por favor, de verdad no salgan si no es necesario, se les estima bastante y esperemos que las cosas sigan cambiando, pero para mejorar y que el aporte que demos todos y cada uno sea precisamente con la intención de que se puedan mejorar las cosas. Nos escuchamos el próximo viernes, si Dios lo permite. Un saludo para todos en este fin de semana. Buenas noches.